Trabajar no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. ¿Y cuál es el alimento que no perece? ¿Cuál es el alimento que nos invita a tener vida eterna? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo en este texto de San Juan en el capítulo 6, 22 al 32, al 29? ¿Cuál es el alimento que nos ayuda a nosotros a trascender en nuestra propia presencia, en nuestra propia vida, para poder entonces ir caminando de acuerdo al plan de la salvación? Y el alimento empieza desde el momento que nosotros decimos: Señor, me quiero comer este alimento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú empiezas a invocar a la Santísima Trinidad, a ese Dios tres veces santo, 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 que es el Creador, el Redentor y el Santificador, el que nos viene a nosotros a dar los conocimientos de la vida divina, aquello que no está a nuestro alcance a niveles racionales o desde nuestro propio raciocinio o nuestros conceptos intelectuales sistemáticos, y que a la misma vez se nos revela para de alguna manera dejarnos como la primera conexión en el Hijo. Y nos dice: mi Hijo es una presencia de lo divino, pero mi Hijo quiere conectarlos para que ustedes empiecen a beber, empiecen a recibir, empiecen a tener, empiecen a actualizar, empiecen a desfragmentar su mente y llenarse de las cosas divinas, a desfragmentar su disco duro que es su corazón, y puedan hacer un switch en su inteligencia desde sus potencias del alma, en su libertad y su voluntad, para que hagan una memoria de salvación. Y el Espíritu Santo los va a ir desfragmentando y actualizando continuamente. Si quieren ustedes tener un alimento que no perezca, dice nuestro Señor, inicien siempre todas sus actividades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Hijo quiero ofrecerte, Padre, lo que estoy haciendo, para que por medio de mi trabajo vaya haciéndolo siempre por la acción del Espíritu Santo, no por mi espíritu, sino el Espíritu Santo que me invita a poner en práctica mis dones, talentos, cualidades, gracias, bendiciones, y que eso es un regalo que tú me regalas a mí para los demás. ¿Y cómo lo voy a realizar? Sirviendo. A la medida que más yo pongo al servicio de los demás los conocimientos que tú me has regalado, voy a ir desfragmentando y actualizando todo el sistema que yo tengo. ¿Para qué? Para que te dé a ti siempre la referencia y sobremanera te dé lugar principal, el primero. Porque depende de ti todo, como dice San Agustín en sus Confesiones 1.1, y va hacia ti todo. Todo viene de una causa, y la causa eficiente, la causa fundante, o en otras palabras, la fuente de nuestra salvación, es la presencia de ese Dios que se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, si quieres que tu trabajo no perezca y a la misma vez tengas un alimento que te trascienda, tienes que entender lo que dice en el comentario de San Beda el Venerable, el presbítero, sobre la primera carta de San Pablo. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar por un alimento que no perezca? ¿Por qué? Y él lo responde así. Dice: ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real. Este título honorífico fue dado por Moisés en otro tiempo al antiguo pueblo de Dios. Ahora, con todo derecho, Pedro lo aplica a los gentiles, puesto que creyeron en Cristo, el cual, como piedra angular, reunió a todos los pueblos en la salvación que en un principio había sido destinada para Israel. Y los llama raza escogida y causa de la fe, para distinguirlos de aquellos que, al rechazar la piedra angular, se hicieron a sí mismos dignos de rechazo. Y sacerdocio real, porque están unidos al cuerpo de aquel que es Rey soberano y verdadero sacerdote, capaz de otorgarles un reino como rey, y de limpiar por sus pecados como pontífice con la oblación de su sangre. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar por el alimento que no perece? Porque Dios en Cristo nos ha invitado
a tomar nuestra cruz. Esta cruz que es pedante, esta cruz que al verla nosotros la rechazamos. Esta cruz que en momentos determinados no nos gusta. No nos gusta porque nos da miedo, porque nos da una serie de depresiones, una serie de conflictos, una serie de rechazo natural. Al ver esta cruz sale uno así como diciendo, pero si esta cruz la ves con esta presencia de Cristo, dice uno, entonces sí le empiezo a disfrutar, le empiezo a estudiar, le empiezo a gustar, la empiezo a darle un nuevo sentido, porque no es lo mismo ver esta cruz sin nadie a ver una cruz con alguien. Y ese alguien que te conectó con la Trinidad, que te conectó con el mundo donde tú mueves, que te conectó con los demás y te conectó con la historia, y Él estando en el centro de esta cruz, ofrece su cuerpo y su sangre para llenarte de la sabiduría divina, de ese alimento que no perece, que es un fruto de la resurrección. Si esta cruz la modificas viendo primero esta cruz, que ya te modificó al ver esta cruz, pero si la modificas por esta cruz, dice uno, está todavía más hermosa y más bonita. Entonces, esta cruz me alimenta y me da nuevo entusiasmo de decir qué hay aquí detrás de esta cruz. Y la primera cosa que dice Nuestra Señora Concepción Cabrera de Armida es esto: atrás de esta cruz están gracias especiales. Ahuyentará el demonio, los sanará de muchas enfermedades y los protegeré siempre. Porque esta cruz es un alimento bajado del cielo para la humanidad. Y Concepción se encargó de ser una muy buena cocinera. Ella, a base de sus escritos, nos preparó unos manjares exquisitos para que nosotros hiciéramos el switch de analizar esta cruz que nos da miedo, que la rechazamos, a esta cruz que está en el Gólgota. Y después de resucitado, Jesús nos da esta nueva cruz en Concepción Cabrera de Armida. En noviembre de 1895, el 3 de noviembre, empieza a hablar, empieza a revelarle cómo podemos nosotros gozar de esta presencia hermosísima. Y es aquí donde pienso yo que debemos empezar como a retomar. Jesús nos da a cada uno de nosotros en el documento del apostolado de la cruz 2.2, cómo podemos llenarnos de sabiduría, de ese alimento que no perece, al contrario, que transforma. Como dice el mismo Espíritu Santo, que nos invita por medio de los apóstoles y por medio de los discípulos y por medio de la tradición de la iglesia, y que inspira a hombres sabios a que hagamos oraciones cuando hacemos la secuencia. Y decimos: oh Espíritu Santo, séme director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas. Y dice algo hermosísimo: sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Y da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la puerta de la perseverancia, dales la felicidad. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma. El Espíritu Santo nos va a decir: si tú quieres que tu alimento no perezca, necesitas que invitar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a inspirar a que invites a Jesús resucitado. Y Jesús te va a invitar a agradarle al Padre Celestial, para que vivas en ese proceso. Por eso nosotros, hermanos, el mensaje de la cruz es de una actualidad palpitante. No porque el mundo esté dispuesto a escucharlo, sino porque tiene inmensa necesidad de él. La cruz es el símbolo de la redención, signo de la única salvación del mundo. Es el signo de la cruz donde el hombre y la mujer encuentran la respuesta en su proceso divinizador.
figuración sensible y sintética de nuestra fe, signo misterioso y distintivo del cristianismo, según que trazan los cristianos sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros empezamos a tocar esta experiencia, como dice el Padre Carlos Castro Tello en su documento Símbolo de la Cruz, en la página 34, cuando empezamos a hacer todo en la Trinidad, todo cambia. Es como cuando ahorita nos dicen a nosotros en los diferentes, déjenles doy una analogía para entender los programas ahorita de un montón de medios de comunicación que tenemos de ahorita, como antes teníamos nomás una, ahorita dice, si tú quieres hacer un switch, te damos un teléfono extra y otras 3 líneas más. Por tanto, si tú quieres hacer un switch, te ayudamos a hacerlo. Y dice nuestro Señor, si tú quieres hacer un switch y dejar de ver esta cruz de miedo, de rechazo, por esta cruz, y haces un switch por esta cruz, pero también haces el otro switch por esta, vas a llenarte de un montón de bendiciones. Así es que si tú quieres hacer un switch en tu vida, así como haces los cambios de internet con las nuevas empresas, así te invito a que hagas un switch en tu alma, en tu corazón, que cambies tu pensamiento por esta nueva forma de ver la cruz, esta cruz que tú rechazabas y que la empezaste a aceptar cuando Jesús está en el Gólgota y que después de resucitado te da una nueva manera de entender la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre abraza a la humanidad. El Espíritu Santo la llena de sus dones, ¿no? Gracias, bendiciones y aún talentos. Y el Jesús está en el centro como acogiéndola. Esta cruz trinitaria tiene un proceso hermosísimo para poder nosotros relajarnos. ¿Por qué? Porque esta cruz también necesitamos que ayudarnos a entender de otra manera. Vive en soledad de mediodía y de medianoche. Nos dice, hermanos, el mismo este autor sagrado, que yo pienso que tenemos que ir como descubriendo cómo podemos nosotros ir como contemplando esta cruz que nos da a nosotros una nueva experiencia para iluminar nuestras noches oscuras, nuestras noches tenebrosas, es decir, todos aquellos momentos de confusión, de una serie de pérdida de tiempo por querer entender un pensamiento, una idea de un filósofo, de un artista, de un sociólogo, de un ecónomo o de otro tipo de gente. Y dice nuestro Dios, si tú te acercas a mi cruz, te voy a llenar de mí. Porque es una urgencia vital tener una conciencia clara de lo que significa la cruz, de lo que realiza en el misterio del hombre y la mujer del siglo XXI. Especialmente en este mundo, en esta realidad actual en el que Dios ha muerto. Como dice y nos recalca también Friedrich Nietzsche, así habla Zaratustra en la página 36. Y aún todavía nos dice esto, tiempo en que la cruz de Cristo ha llegado a ser inteligible, absurda, sin sentido, ya no le dice nada a muchas personas de esta generación que camina sola, sin sentido y sin Dios. Nos lo va a recordar también en su libro Tomás Álvarez, en El hombre y su soledad. O también lo va a tomar el mismo Nietzsche cuando dice en Zaratustra, o aún Sánchez Pascal en la página 116. Hoy este es un tiempo nuevo. Hablar de redención, hablar de salvación, hablar de un alimento que no perece, es eso. Hablar de un modo nuevo de interpretar nuestra realidad. ¿Cómo puedes tú y yo empezar a vivir una vida distinta? Hablar de redención, de salvación, de expiación, de sacrificio, de reconciliación.
ha pasado de moda y da impresión de una mitología que debe ser superada o desechada. Cuando mucho se habla de liberación, y eso por su resonancia en una visión pseudo-teológica de la realidad terrestre. San Pablo nos recuerda y nos dice, Cristo envió a predicar el Evangelio y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la palabra de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Nos lo va a plantear en 1 Corintios 1, 17 al 18. Esto es lo que necesitamos que entender. El nuevo alimento que no perece es interpretar tu vida, tu cruz, desde la cruz del apostolado, que está presente el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, que está llena de dones, de talentos, de gracias, de bendiciones, de nuevas maneras de interpretar la realidad. Porque la idea de un rescate del hombre actual que está cautivo, alienado, choca al hombre adulto, que ha llegado a su madurez, que se afirma cada vez más por un dominio sobre el universo, que por una relación intrínseca con Dios Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Este hombre maduro comprende que por medio de la cruz de Cristo llega a su plenitud. Nos lo va a decir y nos lo recuerda el mismo Rancak en su documento Un Cristo Vanía, en la página 21. Esta experiencia, hermanos, tenemos que como retomarla mejor. ¿Para qué? Dice el padre Luis Jorge González, la plenitud presente y la plenitud que presenta el Hijo de Dios va más allá de la plenitud humana. No comparte el padre Luis Jorge, dice, nos comparte el padre Luis Jorge este pensamiento, pero mejor dicho, dice, la plenitud del hombre, la plenitud de la mujer del siglo XXI es mucho más que una plenitud humana. El hombre y la mujer completo es el hombre divinizado. Es ser único, sentido de infinito, que no es plenamente él mismo hasta que no llegar a su destino. Por eso dice San Agustín, Señor, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Vengo de ti y voy hacia ti. Por eso Cristo no terminó su misión hasta que no regresó al Padre. Viene del Padre, nos dice Juan 3:16, se encarna, nos dice Lucas 1:26 al 38, en su primer capítulo, se encarna, toma nuestra condición humana, nos dicen los evangelios que dura 30 años en su desarrollo humano al nacer, nos lo dice ya en el segundo capítulo de San Lucas, y luego Jesús empieza a recorrer desde Nazaret hasta Egipto, Galilea y sus alrededores, y pasa 30 años en ese conocimiento. Después, 3 años y medio, empieza él a compartir sus palabras de aliento, ese alimento que recibe del cielo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la respuesta en aquella pregunta que Jesús le dice, trabajen por el alimento que no perece. Jesús estando con la samaritana, para entender bien este evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos 14 en adelante, que nos dice él mismo una cosa muy importante. El hecho de que nosotros vayamos entrando en este dinamismo, vamos a ir viendo cómo este capítulo 6 de San Juan, el versículo 22 al 29, también nos va regalando, cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el capítulo 4, que le dice los discípulos, Señor, ya fuimos al pueblo y ya trajimos algo de comer. Y Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Yo ya comí. ¿Cómo? ¿Sí? Mi alimento es agradarle a mi Padre. Ese es el alimento que no perece. Ese es el alimento que proviene de la sabiduría, del entendimiento, de la ciencia, del consejo, de la piedad, de la fortaleza, del temor de Dios. Ese es el alimento que nos trasciende y nos llena de vida, que nos hace a nosotros, como dice el padre Luis Jorge González, que es lo que nos ayuda como a levantar nuestra
nuestro ser total de cuerpo, alma y espíritu e integrarlo al Padre en el Espíritu Santo, porque en Cristo nosotros nos hacemos uno con Él, nos hacemos parte de Él, y desde ahí debemos ir como cultivando esa plenitud de nuestra vida. Y no vamos a terminar hasta que regresemos a Él. ¿Por qué? Porque hasta que no terminas tu misión. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús, una vez que pasa sirviendo a la humanidad por varios años y meses, ¿qué pasó? Muere, después resucita, dura con nosotros 40 días y después se regresa al Padre. Y hasta que no termina su misión a la ascensión al Padre, hasta entonces Él nos da el camino completo de nuestra realidad. Si quieres vivir una vida más plena como ser humano, tú ya tienes muchas partes hermosas que ya participas. Ya eres parte de esta creación, ya tienes varios tiempo analizándola, estudiándola. Ahora te toca compartir, te toca servir, te toca ser generoso, ser caritativo. Así como gratis has recibido, ahora te toca compartirlo gratis. ¿Cuál es uno de los retos actuales de nuestras generaciones actuales en este siglo? Y que mucho creo depende de la formación de nuestros papás cuando dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Qué le estás diciendo? Yo no quiero que mi hijo vaya a ofrecer gratis lo que yo le doy. Que se quede con él, que sea un codo, que sea indiferente, que viva una vida solamente para él. ¿Por qué? Porque él es el superhombre. Yo lo estoy formando para que él sea el superhombre, el que todo se merece, el que todo tiene que tener, aunque no le cueste nada. Y aunque tenga que sacar gratis, o aún hasta yo como padre sacrificar mi vida para que mi hijo no lo toque nadie. Te equivocaste en ese sentido. Si tú estás pensando así, ese alimento perece. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú mueras, tu hijo va a morir luego. Tu hijo va a padecer más rápido de lo que tú te imaginas, porque no lo enseñaste a ver la vida desde esta perspectiva trinitaria, que es un ser que tiene una persona que está continuamente en relación con un Dios, que es parte de él, que vive una relación con los demás, que los demás no estaban solamente para que reciba él de ellos todo y que él no se comprometa con ellos, y que él esté en un mundo donde ni le importa el mundo, ni le cuida el mundo, y que ahorita lo está contaminando demasiado, y que aún el pasado que tiene no le interesa. ¿Por qué? Porque el pasado no le da sentido, y entonces él mismo se está viendo ahorita con una serie de limitaciones terribles. Si tú sigues así con ese pensamiento, con ese alimento que le estás dando, vas a padecer. ¿Por qué creen que Jesús les dice a los discípulos una cosa muy interesante cuando resucita y les dice, ¿han pescado algo? Y le dicen, nada, me he pasado toda la noche, Pedro enojado, me he pasado toda la noche lanzando las redes y no hemos pescado nada. Y dice el Señor, ¿y sabes por qué? Porque lo has hecho en tu nombre. ¿Qué es lo que hace Jesús después? Dice, ahora los invito a que lancen a su mano derecha las redes. ¿Y qué pasó? Pescaron 153 pescados grandes. Y Pedro cuando se da cuenta, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, transformaste todo. Lo que vas a hacer, aun si vas a ir al baño, si vas a comer, si vas a hacer de comer, si vas a ir a comprar, si vas a quedarte en casa, si vas a limpiar, si vas a arreglar, si vas a aspirar, si vas a cocinar, si vas a manejar, si vas a trabajar, en lo que tú tengas que hacer, si lo haces tú en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, automáticamente te conectas con lo divino. Tu comida que vas a hacer, es decir, tu servicio que vas a ofrecer, va a tener efectos fuertísimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a trabajar por medio de ti para alimentar a los demás, con tu ejemplo, con tu capacidad de amar, con tu forma concreta de relacionarte. Y es aquí donde viene para nosotros esta primera exhortación. ¿Cómo poder tomar
esta cruz, que para muchos asusta, pero desde esta perspectiva, que a muchos de nosotros, gracias a Él, tenemos una vida nueva, y que después de resucitado nos regala esta imagen en San Faustina, y nos lo dice en Concepción, en ese mismo tiempo que esta cruz tiene gracias extraordinarias para la humanidad, un conocimiento y una sabiduría nueva para ayudar a los demás a sobrevivir mejor. Por eso, aún aquí hay algo muy importante que debemos como seguir unificando. Nos dice, la cruz vista con estos ojos es comunicativa, admiradora y conmovedora. Nos lo dice el mismo González de Cardaval en su documento Raíz de la Esperanza, en la página 29 al 34. Dice aún y agrega, es la sabiduría y la fuerza de Dios, centro de su designio salvífico, corazón de la proclamación carismática, pero también es escándalo y locura para los que dicen que no necesitan a Dios. Muchas de las personas han visto esta cruz y la rechazan. ¿Por qué? Porque ellas se les hace atractiva, pero no quieren aceptar a Dios. Como dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, 21, y también lo que dice en el 32. Hoy nosotros estamos llamados a proclamar el alimento que no perece. Y este es alimento que no perece. ¿Por qué les digo? Porque este alimento alimentó a Concepción y ha alimentado por un siglo y 125 años a miles de gentes. Esta cruz ha alimentado a miles de gentes, a millones de gentes, en muchos lugares en el mundo entero. Porque esta mujer supo cocinar y supo hacer un buen chef y hizo toda una variación de un buen buffet para poder estudiar de sus escritos un conjunto de alimentos que no perecen, que nos ayuden a trascender a lo divino. Y Concepción se encarnó de cocinar. Se consagró a darle alimentos a los laicos, que formó un grupo para el apostolado de la cruz, para laicos, para esposos y padres, niños y jóvenes, adultos y viudos. Y luego después formó una congregación segunda para religiosas. Y luego después otra congregación para los esposos, que es la alianza de amor, que tiene muy característico ese aspecto, que son para todo mundo, pero las parejas como que se identifican más con la alianza de amor, que ella creó ese alimento, lo transformó también después en la fraternidad sacerdotal, otra comunidad para sacerdotes que se alimentan con sus documentos de ella. Y la quinta fue los misioneros del Espíritu Santo, sacerdotes y religiosos que se dedican 24 horas al servicio de Dios, en especial a los sacerdotes. Esta persona nos trajo alimentos exquisitos. Y cada vez que tú lees algo de ella, te da más hambre de saberlo a lo divino, porque ella te abre como el apetito. Esto es como cuando nosotros vamos a tomarnos una primera introducción para abrirte el apetito. Yo me acuerdo, les voy a hacer un ejemplo que es medio fuerte y espero que no lo vayan a interpretar. Yo me acuerdo que cuando estaba joven, más bien adolescente, y muchos de mis tiempos fue niño, mi papá se juntaba una vez a la semana a hacer las 11. ¿Qué quiere decir esto? Se juntaban como unos 10 amigos y sacaban una botella de tequila y tomaban un shot de tequila. Y ese shot lo saboreaban casi por un buen rato y se lo tomaban. ¿Y saben qué era? Para abrir el apetito para comer. Así era esa dinámica que ellos hacían. Nosotros podemos usar otro apetito. ¿Qué usaba la madre para abrir el apetito? Hacía dulces. Oh my God. Cuando hacía la cajeta, mi mamá, o los chongos, o la capirota. Oh, joder. Decía mi mamá, y decía mi mamá, primero tienen que comer. Y luego después los dulces. A nosotros como niños nos abría el apetito de los dulces cuando ella cocinaba esos dulces. Y era verdaderamente increíble ese tipo de cosas.
Es algo nuevo que nosotros debemos ir como entendiendo. Jesús quiere abrirnos el apetito, por eso nos dice hoy, si quieres tú tener un alimento que no perece, te invito a que lo descubras desde aquí, que lo goces desde tu perspectiva, es decir, haz el switch de vivir una vida ahorita como lo que estamos viviendo. Hermanos, muchos de nosotros en esta primera perspectiva estamos en este siglo antes de la pandemia, donde no nos importaba muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque nuestro alimento estaba pereciendo continuamente. Por eso era mucho desechable. Muchas cosas desechables, fíjense, platos, tenedores, cuchillos, todo lo teníamos desechable. Aún hasta los carros ahorita son desechables, cada 10 años ya no sirven. Aún la ropa la pones y ya no te la quieres poner. La comida la comes y ya la quieres tirar el resto. No guardas, ya no tienes nada, todo es desechable. Y no nos damos cuenta que la creación la estamos haciendo desechable. Por eso la misma creación ya ahorita te está gritando y te está diciendo que no me entiendes, que tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Si tú no me cuidas a mí, me estás diciendo que yo no te cuide a ti. Y por eso nuestro Papa ha enfatizado en este mes la importancia de cuidar nuestra casa para que permanezca por miles y millones de años como ha existido la tierra. Porque si tú no cuidas esta casa, la misma casa se te va a caer encima. ¿Qué pasa, hermanos? Y aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa a nosotros si nosotros no razonamos la casa, si no la pintamos, si no le cambiamos el techo, si no le cambiamos el aire acondicionado, las válvulas, si no le cambiamos aún los tubos del drenaje, si no le cambiamos los tubos del agua, si no le cambiamos continuamente, estamos cambiando la estufa, el refrigerador, el gas, si no le cambiamos la tubería, ¿qué pasa? La casa solita, como es de madera, llega la polilla y ¿qué pasa? Te las empieza a carcomer. Y si tú no cuidas eso, solita te cae ¡fum! Y te puede destruir. Así es lo que estamos haciendo ahorita con la naturaleza. Si nosotros no hacemos un switch después de esta pandemia, agarrémonos y preparémonos y sentémonos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayas, como ahorita nos está pasando, no podemos, fíjense lo que está transmitiéndonos este COVID-19, no podemos ahorita salir a visitar un amigo, a visitar una madre que está en un centro de rehabilitación o centro de aún que están ahorita la gente mayor. No podemos ir a visitarla y si la visitamos desde afuera por medio del vidrio. No podemos estar cercas. Aún en las tiendas, tú vas a comprar una cosa, te tienen que limpiar y tienen que poder sprayar. ¿Para qué? Para que no vayas a contaminar nada. Donde quiera que vamos nosotros ahorita, no podemos andar. Esto es como algo muy interesante lo que sucedía en el tiempo de Jesús como la lepra. Todo el mundo se alejaba, el que estaba de lepra se alejaba a los montes porque nadie quería estar con ellos. Y ahorita muchos de los familiares no quieren estar ni con los hijos. Allá quédate en el cuarto, no quiero que te me acerques, quédate allá, no quiero que hagas esto, no te salgas, no hagas esto. Y ahorita estamos nosotros, como esa gente, en una experiencia bien interesante que si nosotros no entendemos que si seguimos caminando y comiendo este alimento que está padeciendo, nosotros nos vamos a destruir solos. Por eso ahorita yo creo que hay un montón de cánceres y un montón de enfermedades psicológicas, mentales, emocionales, aún no digamos de sentidos. Hay un montón de enfermedades que nos están transmitiendo por sublimaciones en los diferentes programas de televisión y también en las películas. No digamos aún en los alimentos físicos que estamos contaminándonos nuestro propio ser y que estamos comiendo hasta plástico bien elaborado y que por eso nuestro sistema no puede digerir aquello que nos comemos. ¿Por qué? Porque está demasiado elaborado, con un montón de preservativos y que no te mantiene tu sistema y ¿qué es lo que pasa? Se queda allí, se echa a perder y empieza a echar a perder las diferentes células y es lo que son los cánceres. Ahorita cánceres terribles, que ahorita jovencitos a temprana edad tienen problemas mentales, problemas emocionales, cánceres en los cerebros, en los senos, en los ojos, en diferentes partes del cuerpo, para no mencionar todas.
¿Por qué? Porque estamos comiendo una comida que perece. Y que no va, estamos viendo que todo está caducando. Un artista, fíjense lo que pasa, un artista suena hoy y el siguiente año ya no suena sano. ¿Por qué? Porque ya lo exprimieron, así como cuando exprimimos y le sacamos el jugo a una zanahoria, o le sacamos el jugo a una naranja, o a un tomate, o a un limón, que lo exprimimos y luego sacamos nomás la garrafa. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente se queda ahí. Nuestro Dios nos regala hoy la invitación y nos dice, si tú sigues ahí, te vas a quedar como cuando tú exprimes el limón. Te tienen que tirar, porque ya no sirves más que para el estiércol. Y después de algún tiempo, ya dejaste de funcionar. Hoy nos regala nuestro Dios y nos dice, si ustedes siguen comiendo como van comiendo, o aún tener una serie de ideas que los están sacrificando continuamente y sacrificando a otra gente, prepárate, porque te vas a quedar aquí. Por eso yo les decía a ustedes como papás, si ustedes siguen diciéndoles a su hijo que no quiere que sufra lo que usted sufrió, prepárate, porque el día que tú te mueras, se muere tu hijo. Nadie lo va a querer, nadie lo va a mantener y nadie lo va a aguantar como lo aguantas tú. Y si ahorita tú como madre, como esposa, en esta pandemia no le ayudas a tu hijo a templar su libertad, a templar su voluntad, pero sobre todo su carácter, su forma de ser, su manera de pensar, su forma de actuar, su forma concreta de analizar las cosas, prepárate, porque vienen problemas serios para él. Porque ahorita ni en las escuelas lo quieren. Y ha cambiado de una escuela a otra. Y los amigos también. Los amigos lo rechazan. ¿Por qué? Porque él rechaza a su propia persona. Porque no se ha reconciliado que es un cuerpo y un alma y un espíritu. Y no se da cuenta de esa grande sabiduría, ese alimento que tiene y que no sabe cómo elaborarlo. Porque tú como padre no le has enseñado que el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, que a veces la frustración es parte del proceso natural de crecimiento. Por eso el tomar la cruz desde Jesús trae una presencia del Padre y del Espíritu Santo. Que esta es la hermosura. Por eso se dice, palabra de la cruz, fuerza de Dios. Esta es la fuerza de Dios trinitaria. Esta palabra de la cruz es la palabra que el Padre ha dicho al mundo por medio de Concepción Cabrera de Armida. Palabra que es la expiación definitiva de su amor a los hombres y mujeres de este siglo y de los siglos venideros y del siglo pasado como fue. Es la palabra hecha carne, el Verbo, su Hijo, que nos amó hasta el extremo, hasta la muerte, una muerte en cruz. Y una vez, como dice Marcos 1, el capítulo 15, 1 al 40, después de que da la vida, Jesús da el alimento para todos nosotros, la vida eterna. Ese es el nuevo alimento. Tu alimento es entender, esto que estoy haciendo me trasciende a lo divino o me deja solamente en lo carnal. ¿Cuántos de nuestros jóvenes ahorita tienen que empezar a entender esto? Déjenme les digo una frase muy fuerte, la educación de su sexualidad. ¿Cuántos de nuestros hijos cada fin de semana tenían relaciones genitales sexuales y no sabían ni con quién? ¿Por qué? Porque andaban demasiado drogados o alcoholizados y no les importaba meterse aquí con uno o con el otro, con el amigo, con el pariente o con el quien sea. Y ahorita nos estamos dando cuenta que las enfermedades que hay a niveles de seguridad personal, de dignidad, de respeto, de autoestima, de conocimiento personal y aún de una seguridad de su carácter, provienen de muchas problemáticas de una integración de su sexualidad. Muchos de los problemas actuales, eso es. Ya no le confías a nadie porque el otro te traicionó con el mejor amigo o con alguien importante de tu familia. ¿Por qué? Porque no educaste a tu hijo en la sexualidad. Y no lo estás educando, pero ahorita es el tiempo, en este momento, como segundo mensaje, de que te preguntes, ¿cuál es el alimento que estoy comiendo? Dice nuestro Señor Jesucristo, palabra de la cruz, palabra de Dios, de la cual Pablo es el heraldo. Hoy esta palabra de la cruz vuelve Dios a repetirla al mundo por Concepción Cabrera. El centro de su vida, de su espíritu y de su doctrina, como lo hoy decimos, su mensaje. Mensaje que por otra parte no es suyo,
que no precede de ella, sino lo ha recibido para comunicarlo y darlo, porque la señora Concepción es ante todo y sobre todo una palabra de Dios para el mundo de hoy. Concepción se transforma ahorita, gracias a sus escritos, como un evangelio que va compaginado con el evangelio de Jesucristo, que lo interpreta, que lo actualiza con sus maneras concretas de comunicar el mensaje del evangelio, que es la misericordia, como lo hizo también San Faustina. Esta mujer polaca también tradujo el evangelio de Jesucristo por medio de esta imagen que ella misma tiene en sus manos. Ella nos regala esta imagen de la divina misericordia, y que ella hace su teología, y hace una teología que no perece, sino que trasciende a todos nosotros. Y esta es la grande bendición. ¿Cómo podemos nosotros dejarnos guiar para que vivamos cada vez mejor en esta dimensión y poder decir, yo estoy siendo un mensaje de vida para mi hijo o un mensaje de muerte? En especial cuando hablo, cuando lo minimizo, cuando no lo valoro, cuando lo cuando le digo que todo tiene que ser de acuerdo a su manera y no tiene que renunciar a nada. En ese momento te pregunto, ¿le estás promoviendo un alimento que perece o un alimento que lo destruye? Yo creo que por eso hay muchas drogas ahorita. Jóvenes a muy temprana edad que están desahuciados porque han comido un alimento que perece como se lo comió Eva. Dámelo hecho. Este es uno de los pecados capitales de acuerdo a mi manera de pensar, y no quiero integrar a nadie más que yo mismo en mi experiencia de 30 años de misionero. La gente nuestra dice, Padre, dígame qué tengo que hacer. Quieren la comida hecha. No, hermano. Aquí te tienes que discernir, como lo hace Concepción cuando le pregunta a nuestro Señor, explícame en qué consiste esta cruz que yo no la entiendo. Y Jesús se le empieza a explicar por escritos y sobrescritos y escritos y escritos. Eso es lo que tú tienes que empezar a ver. ¿Qué me está diciendo Dios sobre esta pandemia? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Cómo la puedo analizar? ¿Cómo la puedo llevar para que entienda mejor mi realidad? Por eso Jesús le dice a San Faustina, aquellos que veneren esta imagen mía, yo al final de su vida, yo estaré presente. Y si alguien en su proceso tiene una devoción especial a mi divina misericordia, mi divina misericordia que es inmensamente grande, en el momento del hecho de su muerte, yo estaré con él para perdonarlo. ¿What? Esos son alimentos que ella promovió para ti y para mí, al igual que Concepción. Por eso, esta cruz del apostolado es una cruz de vida. Este significado, y es bueno que te preguntes esto, ¿cuál es esa palabra? Es Jesús y Jesús crucificado, pero Jesús crucificado está enamorado para Concepción. Hablar de crucifixión desde la cruz del apostolado es hablar del amor infinito de Dios, es hablar de la misericordia de Dios, es hablar de la esperanza, es hablar del amor, es hablar de la entrega, es hablar del servicio, es hablar de la unión, es hablar de darle el primer lugar al amor puro, trascendente, que proviene del Padre, del Hijo, por la acción del Espíritu Santo, que se encarnó en el vientre de María, y en el sí de María nos da la respuesta a todos. Tenemos que renunciar a nuestros planes. Haz el switch como lo hizo la Virgen María. Haz el switch y no tengas miedo a hacerlo. No te preocupes por lo que te hace falta. Preocúpate más bien por lo que ahorita tienes y no puedes tú cómo manejarlo. Este es el momento que nos preguntemos nosotros en esta bellísima experiencia, ¿cómo podemos caminar en este momento en la presencia de Dios? Nuestro Dios te lo dice, te lo doy todo para que lo tengas. Este alimento es para ti. Concepción es gratuito, lo recibe, gratuito lo comparte. Por eso hace las 5 obras de la cruz: apostolado de la cruz, alianza de amor religiosa de la cruz, fraternidad de sacerdotes y misioneros del Espíritu Santo. Y de allí se elaboran otras 18 obras que ella tiene la esencia del mensaje. Ella nos da de comer gratis, así como tu mamá, pero necesitamos que darle gracias. Por eso es lo que yo estoy haciendo ahorita.
darle gracias a ella y comunicarle el mensaje que ella me dio gratuito y que me ha ayudado a superar un montón de miserias, un montón de problemas, un montón de errores, un montón de situaciones que no entendía antes de que yo la conociera. Y los últimos 10 años de mi vida a mí me ha llenado Concepción y decir, ella es mi madre espiritual, porque me ha engendrado una vida nueva. Así como mi madre Cayetana me engendró a la vida fisiológica y que ella empezó el proceso con Julia Arceo, para mí Julia Arceo me engendró al amor a María, porque es una mujer que todos los días en la noche nos enseñaba a tener una comunión con la Virgen María. Y mi madre a la Eucaristía. Todos los viernes santos, todos los viernes primeros, todos los viernes hacíamos ayuno y todos los días rezamos el rosario. Y a veces uno de ida y otro de venida cuando íbamos a los ranchos a repartir Pepsi Cola. Y para mí fue una bendición el poder entender por qué nosotros tenemos que trabajar por un alimento que no perece, porque ya lo tenemos palpable en nuestras madres. Ellas lo dieron como lo recibieron gratuito, pero enseñaron a trabajar al hijo, responsabilidad, compromiso y sobre todo un amor a Dios incondicional. Por eso Concepción nos recuerda esto y nos dice, en los diálogos con Jesús recibe esta comunicación respecto a la cruz. La cruz sola causa temor al mundo. Es lo que pasa aquí. Esta cruz nos causa un temor, un terror, una soledad, un deseo, un rechazo terrible. Dice, pero la cruz con mi corazón atrae al mundo. Esta cruz vista desde aquí nos trae otra realidad. Hasta me gusta estarla contemplando, esta cruz del apostolado. Yo la traigo en mi anillo como signo de que esta cruz a mí me ilumina continuamente. La señora Concepción Cabrera y su obra en la iglesia es la doctrina de la cruz, es la obra de la cruz. Comenta al respecto el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica el 11 de febrero de 1984, Salvificis Doloris. Y aquí es el tercer mensaje. Él dice esto: sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, nos presenta esta doctrina evangélica sobre la cruz con una habilidad luminosísima y una luminosidad grandiosa. Presento un extracto entresacando algunas de las ideas de ambos para comprender mejor el tema de la cruz. Inicio con nuestra actual San Juan Pablo II. Hermanos, Juan Pablo II nos está invitando ahorita que nos sentemos, así como Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 6, versículos 1 al 13, siéntense y reclínense y disfruten, porque voy a hacer hoy un alimento para ustedes. Ese alimento no va a perecer, porque mi Padre se los va a regalar a ustedes. Así como Moisés les dio de comer un alimento que no perecía en el desierto, pero que ustedes lo rechazaron, yo les voy a hacer este alimento. Siéntense, relájense, y hace Jesús el alimento de los 7 sacramentos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, tiene 5 panes y 2 pescados, y de ahí multiplica para darles de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Pero Jesús les dice, relájense, siéntense, reclínense y gocen y disfruten. Eso es lo que debes de hacer tú, y eso es lo que yo debo de hacer en este tercer momento. Para poder nosotros entender la cruz, tenemos que entender que el dolor es parte. Tú, cuando tú tuviste a tu primer hijo, sufriste. El parto fue terrible, pero ¿qué pasó cuando lo tuviste? Se te quitó el llanto, se te quitó el dolor, se te quitó la confusión, se te quitaron todos aquellos brincos que tenían los nervios, que te estaban diciendo, va bien el chiquillo, y cada vez que los nervios se alteraban, eran los dolores que te mandaba la información a la inteligencia y al sistema, y tú sentías las presiones que había en los nervios, que los nervios estaban diciendo, vamos ya a sacar el fruto de tu amor, que es tu hijo, y prepárate. ¿Y qué hiciste? Gritaste. ¿Por qué? Porque a veces hasta para abrir la boca, cuando el dentista nos limpia, también nos duele. Imagínate cuando tú tuviste a tu hijo, lo que no te dolió, todo te dolió. Y después de que tu hijo nació, te quedaste toda, aparte de que perdiste mucha sangre, te quedaste toda
relajada. Ni las piernas podías cerrar, ni el organismo podías mover, ni tu sistema. ¿Por qué? Porque te quedaste agotada, te quedaste sobre bendecida. Y este es el momento que tú tienes que entender. Esta pandemia te tiene que llevar a ayudar a entender todos esos dolores que sufriste en cada uno de los momentos que tuviste a tus hijos. Amabas incondicionalmente a tu esposo, pero para tener un fruto de tu esposo tuviste que sufrir. Eso es lo que le debes decir a tu hijo. El amor está siempre unificado al amor. El amor y el dolor y el amor van de la mano. No lo puedes desapartar. Y el dolor y el sufrimiento van de la mano. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos decir que no. No, hermano, no te equivoques. Concepción dice, esta cruz nos recuerda la muerte y el sufrimiento. Primero, el sufrimiento y el dolor, el camino al Calvario, la muerte de Cristo, la resurrección. Y es por eso que Jesús ahorita nos da la resurrección. Y después de 1900 años se le apareció a Concepción en 1895 y le dice, aquí está el nuevo mensaje de la resurrección. Dile a la humanidad que no tenga miedo cargar su cruz, porque la Trinidad está a su lado. Como dice el mismo Jeremías en el capítulo 14 y Isaías en el capítulo 8, Dios está a nuestro lado. Dice el mismo Papa Juan Pablo II, este grande santo actual, dice, la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento. Mientras sufrimiento, esta cruz está redimida en la resurrección. Pero en el sufrimiento nos dice el Papa Juan Pablo II esto, dice, el sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. A la vez, ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un don nuevo. Ha sido unido al amor, aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo. Se ha convertido en una fuente que brotan ríos de agua viva. En ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante. Siguiendo con este pensamiento, Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre mediante la cruz. En este mismo número presenta en el número 20 la elocuencia de la cruz y de la muerte es completa. No obstante, por la elocuencia de la resurrección, por esta resurrección, prosigue con este pensamiento. Si la cruz ha sido a los ojos de los hombres el despojo de Cristo, al mismo tiempo, esta ha sido a los ojos de Dios su elevación. En la cruz de Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión, cumpliendo la voluntad del Padre, y se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder y en la humillación toda su grandeza mesiánica. Por eso al resucitar le dice nuestro Dios a la humanidad, les dejo esta cruz que está presente la Trinidad Dios. Juan Pablo II, primera conclusión, nos dice, y tiene claro esto, quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la redención. Nos lo dice en el número 23 y agrega, por lo tanto, la cruz es el signo de Cristo y Cristo es Dios y hombre, un infinito, suprema y pequeñez nuestra, eternidad estable y tiempo fluyente, espíritu perfecto y carne débil, santidad absoluta y nuestro pecado. Nos lo dice el mismo Pablo, Corintios 5:21. En la palabra, la señora Concepción, segunda conclusión, dice, en palabras de la señora Concepción, vamos a agregar esto, dice, la cruz es el edificio de la perfección que ahí están los misterios todos, los dones, los frutos del Espíritu Santo,
que las tres virtudes teologales están presentes en la Santísima Trinidad, que está ahí y que en camino que representan, Él está presentemente en su corazón divino. Sobre la cruz, el amor y la cruz, y que no hay casi quien lo enseñe a esta multitud de almas que corren por otros torcidos caminos que sin duda la conducirán al precipicio, que si el mundo sigue así, el camino de sus exterioridades y comodidad, y que el verdadero camino es opuesto enteramente a las máximas del mundo y a la corrompida naturaleza. Concepción Cabrera nos está exhortando de una manera distinta a caminar diverso. La cruz del apostolado nos regala esa sabiduría, esa conexión gratuita con el Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo, y esta unión se da por medio de las virtudes, los dones, los frutos y por el camino espiritual divinizador de las tres vías que Dios nos regala. Las tres vías que nos dice nuestro Dios. Si tú en este tiempo de pandemia purificas tu mentalidad, tu forma de ser, tu manera de pensar, y les voy a compartir en esta tercera conclusión esta experiencia. Yo recuerdo, hermanos, que cuando empecé mi proceso vocacional, yo llegué a Estados Unidos emocionadísimo. ¿Saben por qué? Porque tenía 18 años. Tenía 17 años y me faltaban como 2 semanas para cumplirlos. Llegué, el primer día pasamos la frontera de Tijuana y caminamos casi 10 horas para llegar a San José. Y luego después descansamos un día y otras 20 y tantas horas para llegar a Dideos Portland. En ese tercer día llegamos a trabajar, y desde que llegamos aquí a trabajar nos levantamos a las 2, a veces dependía los días, pero el día que empezamos regularmente lo empezamos como a las 4:30 de la mañana. Estábamos ya listos, empezaba a aclarecer, ¡fum! Subíamos a las diferentes escaleras a cortar la cherry. ¿Por qué? Porque teníamos como 20 días para hacer aquella pizca, y entre más trabajabas, más lana, más dinero tenías. Entonces yo me pasé casi como 3 años trabajando de aquí para allá en diferentes lugares. Yo venía entusiasmado porque mi objetivo era: yo quiero tener dinero para comprar casa, tener un carro, tener todos los medios necesarios para tener mi familia. Y trabajé ¿y qué pasó? En un accidente Dios se encontró conmigo y yo me encontré con Él. Encontré con la muerte y Dios dice: todavía no es el tiempo, espérate. ¿Qué pasó de allí? Me surgió una confesión. Esa confesión le doy gracias al Padre Eugenio, que duró 2 horas y media. Y después de esa confesión empecé a iluminar y empecé a entender que el trabajo que yo había hecho era bueno, pero que era caduco. ¿Saben cómo lo notaba? Que cada vez que mandaba dinero, el dólar, el peso mexicano perdía valor. No sé si usted lo ha notado ahorita en este tiempo de la pandemia. Ahorita el peso mexicano pierde valor. Y es lo que está pasando en todos los otros países que el dólar está gobernando. Pierden y pierden y pierden. Este tipo de mentalidad, nos dice nuestro Dios, es buena hasta cierto punto. Tiene un estilo hasta cierto punto, tiene un valor hasta cierto punto. Pero si tú te concentras solamente en hacer dinero y tener cosas, esas mismas cosas por sí mismas se devalúan. ¿Y sabes dónde lo notamos nosotros? Se los voy a decir. Cuando tú compras un carro del año. Un carro del año te cuesta 50,000 o 100,000 o 120,000 dólares, o 70, 80 o 40 o 30. Tú lo tienes y te sientes la persona más feliz, pero al sacarlo de la agencia ya perdió del 15 al 20% del valor. Nomás sacando de la agencia, perdió del 15 al 20% del valor el carro. Es lo mismo la ropa, lo mismo los zapatos, todo lo que tú te pongas, todo lo que tú tengas, sacando de las compras de las tiendas, pierden valor. Y por eso dice nuestro Dios: si tú te concentras así, va a llegar un momento determinado. Fíjense lo que pasó también en los cambios de moneda. Mucha gente tenía billetes antiguos, y esos billetes antiguos que cambiaron, cuando se cambió la moneda, ya no sirvieron. Y ahorita mucha gente se quedó con esos dineros que ya no sirven. Ya no sirven esos dólares, porque ya están caducos. Nadie les da valor.
¿Por qué? Porque ya no sirven. Nuestro Dios nos está diciendo, si nosotros seguimos con el estilo de vida que tenemos, vamos a destruir la creación, la casa donde nosotros vivimos, el planeta. ¿Tú quieres eso para tus nietos, para tus hijos actuales? Cambia el estilo con tus hijos. Dile, de aquí en adelante no vamos a usar ningún tipo de platos desechables. Vamos a sacar las vajillas y vamos a empezar a lavar. Y vamos a empezar todos a trabajar. Y vamos a empezar todos a limpiar. ¿Saben qué hacemos los dos en la casa? Eso. Uno lava, otro limpia y el otro acomoda los platos. Y en menos de 6, 7 minutos se limpia la cocina, se queda lista para la comida siguiente. Tú vas a la sala, te sientas, te trae la comida, si vas a comer ahí ahorita, comes, te levantas, limpias y se queda todo como para que otra gente lo use cuando llegue otro momento. Es lo que necesitamos que entender. ¿Qué es lo que trae esto? Relación, comunión, encuentro, servicio, respeto, humildad, sencillez, compartir espacios, compartir tiempos, compartir lo que tienes. ¿Cuántos de tus hijos ahorita, de ellos es el teléfono, la televisión, todos de ellos, cuando a la misma vez es tuyo como papá? Y eso es aquí donde tú tienes que empezar a compartir. ¿Saben por qué? Porque el Padre compartió con su Hijo el cuerpo de su Hijo contigo y conmigo. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Jesús le comparte al Padre, dice, Padre, me gustó estar aquí en la creación, no puedes dejar más tiempo. Y dice, no, ya llegó el tiempo de que te unifiques a mí, te espero en la casa. Pero para que llegues a mi casa, tienes que ofrecer tu cuerpo y tu sangre por tus hermanos que son mis hijos. Yo quiero que tú tomes en serio que tienes que sacrificar lo más sagrado que te di, que es el cuerpo. Ofrece ese cuerpo y esa sangre que te di en la encarnación para que tenga la redención. Jesús nos invita a entender que así como Él se sacrificó en su cuerpo y en su sangre, ofreciéndola por ti y por mí, también nosotros debemos hacer lo mismo. Tú como padre, haz lo mismo que el papá de los cielos. Dile a tu hijo que necesita que enseñarse a trabajar y que tú lo administres con él. Quédate con él para que lo eduques. Yo le doy gracias a mi papá, y en aquel entonces cuando estaba adolescente me enojaba mucho, pero yo ahorita le doy gracias a Dios enormemente. ¿Saben por qué? Porque yo me enseñé a manejar muy temprano. Desde la edad de 7 años empezaba a agarrar los camiones. A los 12 ya nos dijo, aquí está su ruta, vayas a trabajar. Y aquí es la manera de cómo. Y empezó a ser ecónomos, administradores, aún personas de relaciones, de un sentido social, de respeto. Nos ayudó a trabajar un montón de diferentes habilidades a niveles psicológicas, emocionales, intelectuales. ¿Por qué? Porque yo aquí en mi casa no quiero flojos. En la mañana se va a trabajar conmigo a la Pepsi-Cola y en la tarde se va a estudiar. Porque quiero darle a usted dos formas de estilo de vida distintas. El trabajo y el estudio no se pelean, van de la mano. Y mi padre me enseñó eso con mi mamá. Y esa es la grande bendición que tengo. Por eso en esta tercera conclusión, yo los invitaría a que nos quedemos con este pensamiento de este sacerdote venerable, Beda, que escribió sobre el documento de Pedro, sobre primera carta, 4 al 10. En el capítulo 2 nos habla él en los números 93, 50 y 51, y dice él esto. Una cosa hermosísima, dice, el sacerdocio real porque están unidos al cuerpo de aquel que es rey soberano y verdadero sacerdote, capaz de interrogarle su reino otorgarle su reino como rey y de limpiar sus pecados como pontífice con la oblación de su sangre. Cuando yo tuve la confesión, después de que recibí la reconciliación, mi ser cambiaron muchas cosas. Los llama sacerdocio real para que no se olviden nunca de esperar el reino eterno y de seguir ofreciendo a Dios el holocausto de su vida intachable. Se les llama también nación consagrada y pueblos adquiridos por Dios, de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, comentando el oráculo del profeta. Mi justo vive de la fe, pero si se arredra, le retiraré a mi favor. Pero nosotros, dice, no somos gente que se arrendra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma.
Y en los Hechos de los Apóstoles dice, el Espíritu Santo os ha consagrado guardar el rebaño como pastores de la iglesia de Dios por él adquirido, o él adquirió con la sangre de su Hijo. Nos hemos convertido, por tanto, en pueblo adquirido por Dios en virtud de la sangre de nuestro Redentor, como en otro tiempo el pueblo de Israel fue redimido de Egipto por la sangre del Cordero. Por esto, Pedro recuerda en el versículo siguiente el sentido figurativo del antiguo relato y nos enseña que este tiene su cumplimiento pleno en el nuevo pueblo de Dios cuando dice, para proclamar sus hazañas, porque así como lo que fueron liberados por Moisés de la esclavitud egipcia, cantaron al Señor un canto triunfal después que pasaron el Mar Rojo y el ejército del faraón se hundió bajo las aguas. Así también nosotros, después de haber recibido el bautismo, la remisión de los pecados, hemos de dar gracias por estos beneficios celestiales. ¿Cómo podemos dar gracias? Por medio de esta cruz del apostolado. Esta es la nueva acción de gracias, es decir, hay que celebrar la Eucaristía con esta mentalidad que hoy nos regala nuestro Dios en Concepción Cabrera. Hoy es un tiempo de que nosotros nos preguntemos profundamente qué debemos hacer para unificarnos al plan de la salvación. Nuestro Señor nos dice, busquen un alimento que no perece. Y ese alimento soy yo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo restauraré y le resucitaré en el último día. Cristo nos da esa grande bendición. Así es que en tus manos está que comas un alimento que perece o que sigas comiendo lo que comías antes de la pandemia. Hoy nuestro Dios te dice, esta pandemia es un momento de reflexión, un momento de que tú te retomes qué estás haciendo con tus dones, talentos, cualidades y gracias, qué estás haciendo con tu cuerpo, qué estás haciendo con la naturaleza que yo te di, con el planeta, con el cosmos, qué estás haciendo con las relaciones con los demás, qué estás haciendo con la relación con la Trinidad, qué estás haciendo con tu pasado. Te voy a pedir que te quedes con esto. Hace un mes, muchos de nosotros, o antes del mes, veníamos renegando a la Eucaristía. Muchos de nosotros estábamos cansados y fatigados y agobiados, y otra vez a misa, y otra vez con este padre, y otra vez ese coro, y otra vez esto, y ya se tardó mucho en la misa, y ya no quiero ir a misa, que mi hijo no quiere venir, que yo vengo enojado, y que mi esposo tampoco quiere venir. Y entonces, ¿qué pasó? Nuestro Dios nos escuchó. Te voy a decir esto. Dios escuchó a la humanidad. Y dice, están ahorita ustedes enojados conmigo porque vienen a darme gracias. Ustedes no tienen la facilidad de una vez a la semana por lo menos dedicarse una hora a darme gracias. Entonces cierro mi iglesia. Cierro todos los medios y conductos que les doy el amor con los demás. Cierro todos los ambientes de familiaridad, de situaciones, y los voy a encerrar. ¿Qué es lo que pasó? Voy a dejarles entender que el mundo necesita y está cansado. Necesita que purificar el aire que está en la atmósfera. Por eso voy a parar todo tipo de avión. En los mares iguales, voy a parar todo tipo de tráfico a niveles marinos. Y a niveles también de contaminación, voy a parar todos los carros posibles. Para que el sistema se reestructure. Y a niveles de relación con tu historia, voy a hacerte conciencia de por quién estás tú aquí. Y ahorita nuestro Dios tranquilamente te dice, no quiero que vengas a mi casa ahorita. No. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Ahorita, el día que tú quieras venir, vas a venir con un corazón nuevo y también con una experiencia nueva. Por eso, el día que vayas a regresar a la iglesia, si no vienes a adorar a Jesucristo y a darle gloria al Padre, yo te invitaré a que sigas en tu casa. Hoy nuestro Dios nos dice, yo les doy estas vacaciones, yo se las doy y yo se las promuevo. Así es que te voy a ofrecer, nuestro Dios nos dice, por medio de los medios de comunicación, este alimento. Pero si no lo quieres, también no te preocupes.
yo lo recibo. Por eso, si nosotros, hermanos, en este tiempo de la pandemia, no entendemos que Dios nos está diciendo y nos está preguntando por qué veníamos a la Eucaristía. ¿Cuál era el fin de la Eucaristía? Si no venías a recordar tu bautismo y a recordar la redención de tus pecados y la vida nueva, yo te invitaría a que lo retomes. Porque yo creo que esto se va a extender más. Por eso nos dice Beda, este sacerdote venerable, dice: caminemos hacia la luz de la morada celestial, iluminados y guiados por la gracia de Cristo. Si no caminas después de esta pandemia con Él, prepárate, porque vienen cosas muy difíciles. Dice: esta es la luz de la gracia, quedó prefigurada también por la nube y la columna de fuego. La nube y la columna de fuego. Concepción Cabrera de Armida nos está hablando aquí como Dios, así como guía al pueblo de Israel en el desierto, así nos está guiando a nosotros en este tiempo y en esta realidad, en esta bendición. Las nubes es la presencia del Padre y los rayos es el fuego del amor de Dios Padre, para ti y para mí, que ilumina esta cruz grande que es la humanidad, tu persona y la mía, y que Cristo esté en el centro. ¿Y qué es lo que te pide ahorita? Que si tú le das al centro a Jesús, te va a enseñar a vivir una vida mejor y te va a dejar iluminar por el amor puro que es el Espíritu Santo. No el amor egoísta personal que tenemos a nivel humano, de tu propio espíritu, a nivel espiritual. Y entonces sí, vas a entender que la comida que tú das es para mucha gente. Y dice aún esto: esta luz de la gracia quedó prefigurada también por la nube y la columna de fuego, la misma que los defendió durante todo su viaje de las tinieblas de la noche y la condujo por un sendero inefable hasta la patria prometida. Nuestro Señor le dice: Concepción, todos aquellos que tengan esta cruz del apostolado, yo ahuyentaré el demonio y los protegeré de todo mal. Esto es lo que debemos celebrar. Este es el pan vivo bajado del cielo, y que si tú te alimentas de esta espiritualidad, te voy a decir desde ahorita, te vas a alejar de todos los miedos que te da esta cruz, que no tiene la presencia de Jesús. Y si tú te dejas guiar por Jesús, Jesús te va a llevar al Padre y te va a decir: esta es mi nueva cruz, redimida y transformada, divinizada y amada por mi Padre, por el Espíritu Santo y por mí. Y yo me he quedado en el corazón del centro de la humanidad para decirles que por mi misericordia los he redimido. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, te protege y te llene de sus bendiciones, y que te quedes con este pensamiento: ¿por qué debemos nosotros promover pan bajado del cielo, un pan que no perece? Es porque tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas a la luz maravillosa. Cuando yo me confesé, y después de la confesión, que duré 2 horas y media, entendí el accidente, que estuve inconsciente, y después entendí que Dios lo que había hecho era cosa muy buena, pero que no era para mí, que tenía que dejar mi pueblo y quedarme en este país para ser misionero y sacerdote y no regresar a mi pueblo. Y eso, después de 30 y tantos años, digo: bendito Dios que no he regresado. ¿Por qué? Porque entiendo mi vida de una manera distinta. Y una de las cosas que es esto, porque después de mí se vinieron mis papás, mis hermanos también y mis hermanas. Y gracias a que estuvimos aquí, también hasta mis sobrinos se educaron. ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí para ellos y que sobresalgan. Esta bendición, que Dios nos llene de su amor y sus bondades. Dice: ¿por qué? El Señor os eligió y os sacó de la casa de la esclavitud para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y entrar a su luz admirable. Que Dios bendiga tu corazón y te llene sus bienes, y sobre todo nos consagremos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús,
para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén.